Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús. Sin religión, sin dogmas, sin doctrina. Solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Continuamos escudriñando el libro de Efesios 5. Y como en el último video tratamos cómo fue que Yahweh estableció el primer matrimonio bíblico, hoy por fin comenzaremos el tema que me fue dado por medio del sueño que les conté que tuve en Costa Rica durante mis vacaciones. Me era necesario haber estudiado primero todo lo que estudiamos en estos 3 últimos videos para poder apreciar el poder y el verdadero significado y simbolismo de un matrimonio formado por Dios. Y por consiguiente, pienso que lo mejor sería comenzar con el primer modelo del matrimonio que Yahweh estableció en la Biblia, donde vimos que Él personalmente los unió, que no necesitó de ninguna ayuda para hacerlo. Así que comencemos leyendo Génesis 2, 18 al 20. Entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar, y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres, pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Como vemos, este texto comienza diciéndonos algo que ya nos es muy familiar. Pero, de cualquier manera, me quiero referir a él, puesto que aquí nos muestra una de las causas por la que Yahweh quiso darle a Adán una compañera que fuera competente con él. Y lo que noto es que en vez de llevársela ahí mismo, le lleva a los animales que acaba de formar para que le diera nombre o propósito. Y a la misma vez, para que él se probara a sí mismo, probara su instinto. Es decir, si el Adán iba a poder discernir si iba a poder o no encontrar a su pareja en medio de los animales o no. Si se iba a dar cuenta que esos animales no tenían su misma composición, esencia o género. La palabra que se utiliza aquí para la expresión para ver es ra, que es ver o para ver, pero también significa aconsejarse a sí mismo, considerar, discernir. Está denotando que se tiene que probar a sí mismo para ver si discierne. Y qué bello, porque no lo encontró. No encontró en medio de todos esos animales a ninguno que encajara con él. Y lo que yo veo aquí es que aún era un ser inocente y puro. Su instinto carnal no se despertó. Y de esa misma manera es que todo ser humano nace, puro e inocente, hasta que se abre el instinto carnal o terrenal. Y esto sucede de esa manera porque el Adán aún tenía buena comunión con su Creador. Y esto nos demuestra que si nosotros mantenemos comunión con nuestro Creador, nuestra carne o instinto terrenal no se levantará. En este texto nos podemos imaginar que Yahweh le dará una pareja al Adán, puesto que lo vio aislado. Pero no es eso lo que Yahweh hace. Él hace lo inesperado, y es que forma a los animales antes que a su pareja perfecta, y se lo lleva para que le dé un nombre apropiado para el propósito que él les quería dar. Pero ahí cabía la posibilidad de que de entre todos esos animales el Adán pudiese encontrar a su pareja. Pero sorpresa, no sucedió así. Y en el original hebreo para la expresión no encontró ayuda adecuada, se usa el sustantivo neged, palabra cuya raíz es nagad, que significa hacerse visible, lo que simboliza que es que el Adán no pudo ver que su ayuda estaba dentro de sí mismo. Él no pudo ver
que él no necesitaba a nadie más o a alguien del exterior. En él y con Yahweh estaban completos. Pero él no lo vio, no lo pudo discernir. Por eso, no encontró a esa ayuda que se le pudiera poner al frente, una contraparte que pudiera oponerse, que tuviera la capacidad de sobresalir audaz y apropiadamente, una que pudiera alabar y predecir, explicar, declarar con propiedad. Quizás, por todos estos significados, fue que se tradujo como ayuda idónea. De manera que Adán captó que no iba a poder encontrar a su pareja, a no ser que encajara con el diseño que Elohim había creado para él, un varón y una hembra. Una pareja compuesta de acuerdo al diseño de Elohim, conforme a su semejanza e imagen. Y lo que se le acababa de presentar no cabía en ese estilo. La ayuda que Yahweh tenía para el Adán era algo más que eso. Era una ayuda que representara con dignidad a su pareja, y nada de eso el Adán encontró entre los animales. Y esto fue causa de mucha tristeza y se sintió aislado de todos y de todo, solitario, apartado de todo lo existente. Y por eso Yahweh dice el siguiente verso que lo puso en un profundo sueño para poder separar a esa parte que ya existía, que estaba dentro de él, pero el Adán no la veía. El varón necesitaba a su lado una corona de oro con mucho valor y muchas cualidades. Una mujer que le levantara el ánimo en sus momentos de tristeza. Una mujer que le pudiera dar consejos sabios, aunque él no estuviese de acuerdo con ellos. Una mujer que le edificara una familia con valores. Proverbios 12:4 declara que la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, como carcoma en sus huesos. Y tomando en cuenta el modelo del matrimonio que Yahweh nos dejó, creo que debemos aplicar este concepto a un matrimonio actual, que es el punto que estamos tocando. Y esto me deja ver muchos puntos, y uno es que el Eterno pone a nuestra disposición a muchos tipos de personas para que discernamos y sepamos escoger a nuestra propia pareja, nuestra propia compañía, con la que compartiremos nuestras vidas por toda la eternidad. Una persona que nos trate como a igual. Al Adán, Yahweh le trajo animales y muchas veces escogemos parejas que nos tratan más como animales que como a esa persona ideal. Una persona de su mismo valor, una persona de su misma condición, ya que ninguno de los dos es mayor o es más importante que el otro. Los dos son iguales. Debemos tener el valor y el discernimiento que es ok rechazar y dejarlo o divorciarnos, porque no es la persona ideal que tenía ahí de frente nuestro. Y el texto continúa diciéndonos: y el Señor Dios hizo caer sueño sobre el hombre y se adormeció. Voy a dar después de cada significado y explicación de las palabras claves lo que tipifica realmente, y así nos daremos cuenta que toda la historia narrada aquí es la analogía de la que Yahweh quiso hacer con la humanidad. La razón y el propósito que Yahweh tuvo para establecer un matrimonio en la tierra, ya que hay muchas palabras claves en el hebreo que nos dice claramente cuál es este propósito. Comenzando, que nos dice que hizo caer en un sueño profundo al Adán, donde la palabra que se usa en el hebreo original para caer en un sueño profundo es Tardeimao, que viene de Radam, indicando el estado de profundidad del sueño que Yahweh lo había puesto. Donde Yahweh pudiera trabajar en el Adán, era el estado de un letargo, un trance, y también simboliza un estado de vulnerabilidad o inconsciencia donde iba a ocurrir una revelación o un cambio en el Adán, significativo. Por eso dice que estaban adormecidos, como muertos, pero no, el Adán solo dormía profundamente. Y es maravilloso saber este significado porque la Escritura, cuando habla de la muerte, se refiere precisamente a esto, a un sueño profundo, temporal, del cual despertaremos cuando nuestras almas lleguen a la presencia de Yahweh. Este hecho nos lleva al segundo Adán, Cristo,
que también sería puesto en un estado de muerte, es decir, en un sueño profundo, del cual despertaría también, de la misma manera que lo hizo el primer Adán. Y el despertar de Cristo fue resucitar. Y una vez resucitado, Yahweh le entregó a su esposa, la iglesia. Y continuando con nuestro relato, nos dice que entonces tomó de uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Y aquí hay 5 palabras claves que es necesario comprenderlas para comprender el mensaje. Y esas palabras son tomar, costados, cerró, en su lugar y carne. Dice que una vez que estaban en ese letargo, Yahweh tomó uno de los costados del Adán. Aquí ocurre algo muy maravilloso, que solo puede ser entendido con las palabras hebreas utilizadas, que les explicaré, para que vean que esto sí que es un gran misterio, porque lo puedo entender en mi espíritu, pero sigue siendo un misterio. Pero tenemos que tener en cuenta que Elohim es el Todopoderoso, es el Creador, el Innovador, el que hace maravillas de la nada. Comenzaremos con una de las palabras que es muy interesante aquí usada, y es tomar, que en hebreo es lakaj, que significa tomar o ser tomada en matrimonio. Aquí se aplica que Yahweh tomó uno de sus lados o de sus costados. La segunda palabra clave aquí es costados, que en hebreo es sela, aunque también significa costilla, pero creo firmemente que en este texto se está refiriendo al costado y no a la costilla del Adán. Y les explico el por qué saco esta conclusión. Como sabemos, esta historia tiene un mensaje que en el futuro sería entendido. Primero porque, como sabemos, Yahweh siempre está en el tiempo presente. Por eso su nombre es Yo soy el que fui y el que seré. Puesto que está relacionado no solo al matrimonio entre los seres humanos, pero también en el cuerpo del segundo Adán, que sabemos que es Jesucristo. Y si vemos a Jesús cuando murió en la cruz, no se le rompió ni un solo hueso, pero fue herido, al igual que el Adán. Fue del costado del Adán que se construyó a la mujer. Mujer tipifica a la iglesia de Cristo, que también salió de una herida del costado de Cristo. ¿Ven cómo todo va tomando un sentido? Y Sela viene de Sala, que tiene muchos significados, pero uno de ellos es cojear, estar desequilibrado o desbalanceado. Y lo que yo veo aquí es que Yahweh, al tomar del costado del Adán, el Adán quedó cojeando de un lado, quedó desequilibrado, desbalanceado. Ahora vamos con la siguiente palabra clave, que es cerró. En el hebreo es sagar, que significa cerrar, entregar, reparar, renunciar, yo. ¿Qué significados más interesantes? Lo que nos quiere decir es que aquí Yahweh le entregó a alguien que le restauraría y por causa de lo que le entregaba ocurriría un cambio en él que lo haría renunciar a su yo, a su egoísmo personal, a sus intereses personales. Cada vez más interesante. La otra palabra clave es en su lugar, que en hebreo es takad, que significa debajo, la parte inferior, abajo, palabra derivada de towak, que también nos lleva al factor sorpresa, de manera que lo que puso en ese lugar fue la carne del nuevo ser que construiría. Esa carne fue juntada, puestos juntos y cerrada por la parte inferior de su cuerpo. ¿Y qué es carne? En hebreo es basar, y se está refiriendo a la carne de las partes íntimas del Adán, la parte íntima del varón que tenía que ser circuncidada para establecer un pacto de fidelidad y pertenencia para con Dios. Luego entonces, aquí estamos hablando que a través de la piel de esos órganos se establecería un pacto matrimonial. Pero también basar es usado con el contexto de anunciar buenas nuevas, estar fresco, completo o alegre. Anunciarás, mensajero, evangelizante, predicar. Estos son los significados de basar.
Y el texto continúa diciéndonos: Y edificó el Señor Dios lo que tomó del costado del hombre en mujer, y la trajo al hombre. Aquí encontramos 3 palabras claves que son edificó, tomó y trajo. Para tomar se aplica el significado de ser tomado en matrimonio. Para edificar, en el hebreo es baná, que significa construir, tener hijos, hacer, reparar, establecer. La mujer fue construida para completar el propósito que Elohim les había dado en Génesis 1:26, de procrear y llenar la tierra con seres humanos como ellos. Esto no podía ser posible si no estaba lo que la completaría para hacer ese trabajo. De manera que ella fue capacitada, se le fue dada la sabiduría, un conocimiento especial para poder realizar este arduo y duro trabajo como es el de criar hijos y construir una familia. Y es por eso que Proverbios 14:1 nos dice: La mujer sabia construye su casa, la necia la destruye con sus propias manos. La otra palabra interesante aquí usada es laká, que significa tomar y ser tomada en matrimonio. Pero la que complementa esta palabra es la siguiente, que es llevó, que en hebreo es bo, que quiere decir venir en, lo que nos indica que Yahweh tomó de lo que había sacado del Adán, construyó para el varón, que era la parte que había quedado del Adán, a la mujer. Se la entregó para que se allegara a ella y así formalizar el pacto de matrimonio. Hubiese un balance en la pareja de igualdad, sumisión mutua. Ya no eran 2 en 1, pero permanecerían en unidad y en armonía para realizar el trabajo dado a ellos, que era el de reinar, gobernar y llenar la tierra. Algo muy importante que noto aquí es que fue el mismo Yahweh quien los entregó el uno al otro, tipificando que el acuerdo matrimonial está entre la pareja y Dios. Y Eclesiastés 4:12 dice que uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y continúa nuestra historia cuando el Adán reconoce y acepta que esta vez sí que era de su misma esencia. No era como la primera vez que le trajo a unos animales que tenían otra esencia, otra naturaleza. Esta vez sí que era igual que él, porque había salido de él mismo. Y Génesis 2:23 dice: Y dijo el hombre, esta vez, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ahora Yahweh declara la regla que debe operar de ahora en adelante entre ellos. Él es nuestro Padre y autoridad máxima espiritual. Y nuestra autoridad espiritual en la tierra somos nosotros, los padres. Y es ahora cuando Yahweh dice que el varón dejará a su autoridad espiritual, sus padres. Y ahora él se convertiría en la autoridad de su mujer, pero bajo la autoridad espiritual de su Creador. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y este último verso nos dice que y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Queriéndonos decir 2 cosas. Una, que ellos eran transparentes el uno con el otro. Se tenían plena confianza. Si estaban juntos en unidad, nada ni nadie los separaría o avergonzaría. Y segundo, nos muestra la desnudez en la que todo ser viviente nace, porque ellos acaban de nacer como pareja, y él mismo lo anunció, lo proclamó, tal y como lo dice el significado de la palabra carne, basar, que es anunciar buenas noticias al mundo. Cada vez que nace un hijo, se anuncia como una buena noticia, y por lo menos así debe ser de igual manera. Lo mismo que espiritualmente, cuando nos unimos a Cristo, nosotros anunciamos junto con Él las buenas nuevas de la verdad de Cristo. Lucas 15:10. Les digo que de la misma manera se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Yo creo que con solo leer las palabras con su significado, toman el mensaje que aquí mismo nos da estos textos. Y aquí está el modelo original del matrimonio, diseñado por Yahweh.
Una pareja formada por un hombre y una mujer. Aunque eran dos personas, ellas eran transparentes entre ellos, sometidas uno al otro, con respeto y con amor. Y como es el diseño de nuestro Creador, no deben separarse, deben permanecer siempre unidos. Pero Jesús un día fue confrontado por un grupo de no creyentes que le preguntaron: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos le preguntan si era legal repudiar a la mujer por cualquier cosa. En el griego, para repudiar literalmente significa dejar ir, soltar, perdonar y poner en libertad. Al ellos referirse a legalmente, están hablando bajo la ley de Moisés, porque antes de Moisés no existía ninguna ley. Ahora hablemos de la palabra repudiar. Esta es una palabra realmente muy profunda y difícil y opuesta al mensaje divino. Repudiar significa rechazar o no aceptar a alguien o a algo. Y cuando nosotros rechazamos a alguien, muchas veces es porque no compartimos las mismas ideas o conceptos, o porque ya no nos amamos, o porque no somos compatibles. Pero cabe notar que la pregunta es: ¿repudiar a la mujer por cualquier cosa? ¡Qué descaro! ¡Qué humillantes! Por cualquier cosa, como si fuéramos cualquier animal. Pero acabamos de ver en el modelo del matrimonio que Yahweh estableció, dice básicamente que podemos rechazar a cualquiera que no nos valore o nos trate como animales de otra especie. Y esto no es por cualquier cosa. Esto es algo muy, pero muy grave. Lo que Yahweh estableció en el principio fue que el hombre debía dejar a sus padres, y no quiso decir abandonarlos, sino que ahora lo que tenía que dejar era la responsabilidad que lo ataba con ellos, porque ahora su principal responsabilidad estaba sobre su mujer y su nuevo círculo familiar. La manera que Yahweh los unió nos indica claramente que ahora no se pueden separar. Fue una unión para siempre, para llenar de esa manera el propósito de Yahweh con ellos en la tierra. Y me encanta lo que Jesús le dice, porque en la respuesta de Jesús encontramos el verdadero significado de todo esto que hemos hablado. Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Como en el Antiguo Testamento, no leo directamente lo que acaba de decir Jesús aquí, que lo que Dios une, no lo separe el hombre. No lo puedo leer literalmente en el Antiguo Testamento. Y me causó extrañeza porque tengo el conocimiento de que todo lo que se dice en el Nuevo Testamento debe estar respaldado con el Antiguo Testamento. Así que investigué un poco para que el enemigo de nuestra alma no tome ventaja. No hay que dejar ni una puerta espiritual abierta. Encontré que en el griego, la palabra que se usa para lo que Dios una no lo separa el hombre es siusiuyumi, que quiere decir uncir, juntos o juntar en un solo yugo. Y está íntimamente relacionada con otras tres palabritas que nos da justamente lo que Yahweh hizo en el Edén. Y está correlacionada con lo que Jesús quiso expresar. Y ya que al siusiuyumi se junte con la preposición sin, que quiere decir estar identificado con, para haberse unido, una unión o identidad muy estrecha. Y con la palabra zeugos, que quiere decir yuntas, unidos en el mismo yugo. Y al sumarle la raíz, sun, quiere expresar una asociación con. Por lo tanto, lo que Jesús nos está diciendo es que un matrimonio ha sido unido en yuntas, porque estamos identificados el uno con el otro, que no podemos tomar caminos diferentes porque estamos unidos íntimamente. Somos un ejad. Verificamos que Jesús no cambió nada de lo que Yahweh dijo en el Edén.
yo hago toda esta explicación tan minuciosa porque allá afuera hay muchas personas que preguntan y dudan y no saben. Y nosotros hemos sido llamados para llevar las buenas nuevas y la verdad de Dios a ellos. Y ahora, puerta espiritual cerrada. No más dudas. De manera que Jesús les aclara el por qué Moisés tuvo que permitir el divorcio, que aunque no era designio de Yahweh, lo tuvo que hacer por la dureza de sus corazones. Y este hecho está registrado en Deuteronomio 24 del 1 al 4 que leo. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa, o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella, porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra, que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Y es aquí la verdadera razón, dijo la dureza de vuestros corazones. Es la dureza de nuestros corazones que no nos permite olvidar. Es la dureza de nuestros corazones que no nos permite pensar en la necesidad de nuestro compañero, sino en la nuestra propia. Es la dureza de nuestros corazones que no permite a nuestro orgullo perdonar e insistir en no salvar una unión tan importante como lo que es un matrimonio. Mateo 5:32, cuando Jesús estaba enseñando sobre las bienaventuranzas, hace una mención acerca del divorcio. Él dice que la única razón de divorcio que fue otorgada fue por causa de fornicación, recordándoles la ley de Moisés que acabo de leer. Pero dice algo muy importante. Al principio no fue así. Y aquí yo aplico la palabra que se encuentra en Juan 3:16 que dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De tal manera? ¿Qué manera? De la manera que aún sabiendo que su amado Hijo iba a sufrir, a ser herido, a ser menospreciado, no iba a compartir los mismos deseos, las mismas creencias que el mundo comparte. Aunque le fuimos infiel, a pesar de, aún así, Él nos amó. Él no nos entregó una carta de repudio. Más bien nos cubrió con el precio más alto que se puede pagar por una esposa: su vida, su sangre. Y aún así, hay una historia en el libro de Oseas donde nos cuenta que Oseas se casó con una prostituta por una orden divina. Ya sé que el propósito de esta unión no era precisamente el que quiero tocar hoy, pero Oseas la reivindicó como mujer. El amor de él tipifica el amor incondicional de Cristo para con su esposa. Es su amor el que nos reivindica. Es el amor de nuestro hombre el que reivindica a nosotros, a su mujer. Y es de esta clase de amor del que quiero tocar con este tema. Y con esto termino por hoy dejando claro en la introducción del tema matrimonio bíblico de dónde salió la idea del matrimonio, por qué y para qué fue establecido. Continuaremos la otra semana con más sobre el matrimonio. Por favor, comparta, dele un me gusta, comente, déjeme saber su percepción acerca de este tema y no olvide que nadie le lea las Escrituras. Léala usted mismo, que solo se la confirme. Bendiciones. Shalom. Shalom.